Estamos comenzando el año, este año 2023. Para mí en lo personal ha sido una semana extraña, bonita, violenta en el espíritu, en muchas cosas, pero me doy cuenta que Dios se está moviendo en nuestros corazones. Y cuando comienzan cada año, nunca comenzamos un año sino pensando, ojalá y que este sea el mejor año de mi vida. Y no está mal para nada pensar así. ¿Me puedes bajar un poco, monitor? He titulado esta enseñanza El mejor comienzo. Digan conmigo, el mejor comienzo. Ahora quiero hacer un comentario. Casi todas las palabras que usamos, al menos en el español, casi todas, el gran porcentaje, tienen sinónimos. Otra palabra, otra manera de decirlo, otras letras, pero que significa lo mismo, en esencia lo mismo. Pero hay sinónimos que comparten más la esencia que otra cosa. Voy a poner un ejemplo. Bíblicamente tú vas a encontrar sinónimos, si no en palabras, en esencia. Por ejemplo, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y cómo expresó su amor? Que dio. Entonces ahí vamos viendo que hay sinónimos en la palabra de Dios en esencia. Amar, su sinónimo es dar. En la palabra de Dios no se puede decir que se ama si no se comparte. El apóstol Juan lo dice también. Dice, ¿cómo dices que amas si ves a tu hermano tener necesidad y puedes hacer algo por él y no lo haces? Cuando está hablando el apóstol Juan acerca del amor. Otro ejemplo, el odio. El odio, la indiferencia. La indiferencia es un sinónimo en esencia, ¿sí? Ahora que estamos en TCD en Santiago, que espero que al último los que no tomaron su TCD vayan, vamos a encontrar que el apóstol Santiago nos desafía y nos dice, ok, dices que tienes fe, muéstrame tu fe con tus obras. Porque la fe sin obras es muerta. De ahí que podemos decir que también un sinónimo en esencia, no en palabra, la fe y las obras son un sinónimo. ¿Me estoy explicando? Bueno, más o menos, así como que vi que sí, no, o no sé. No, pero avanzamos. Lo mismo en esencia, y aquí es donde me quiero enfocar con la ayuda del Espíritu Santo y la palabra los próximos minutos. En esencia, un sinónimo que comparte la misma esencia en la Biblia es oír. Un sinónimo sería obedecer. Y el mejor comienzo que podemos tener en este año 2023 es aprender a oír. Los que tienen mucho tiempo aquí en la iglesia se dan cuenta que siempre estoy insistiendo. Para mí Isaías 50 es mi baluarte. Lo hablé, me acuerdo muy bien en Fundamental, que me dieron el privilegio de abrir el congreso. Hablé de tener oído de discípulo, Isaías 50, ¿sí? Pero lo mismo, escuchen bien, es oír que obedecer. Todo lo que creamos, escuchen muy bien, todo lo que tú creas que Dios te ha hablado debe de ser notariado por voces que el Señor nos ha provisto para direccionarnos o verificarnos. ¿Qué hace un notario en esencia? Aquí hay muchos abogados aquí en la iglesia. ¿Cuál es la tarea de un notario en esencia? ¿Qué es notariar? Es dar fe de un hecho. ¿Me explico? Entonces, todo lo que Dios nos habla, tenemos que aprender a notariarlo con personas, con voces que el Señor nos ha provisto, lo vuelvo a decir, para direccionarnos
o verificar que lo que hemos recibido del Señor realmente viene de Dios. No creo que alguien que es cobertura, que las coberturas existen para controlar y guiar nuestras vidas, quitándonos a nosotros de la responsabilidad de escuchar la voz de Dios. Pero muchas veces la dirección a nuestras vidas vendrá a través de esas voces. O nos direccionan o nos verifican. Eso es muy importante. Y aquí es donde viene el tema. Si nos vale gorro completamente ser direccionados o verificados, nos vamos a meter en problemas. Y Dios quiere bendecirnos. Dios no quiere que nos metamos en problemas. Es poderoso para librarnos, pero alguien sabio, la Biblia dice en Proverbios, el entendido ve venir el mal y se oculta, pero el tonto se pone de apechito. Ya lo parafraseé. Sí, es la verdad. Cuando rechazo dirección o verificación, me pongo en zona de riesgo y he comenzado a comprometer mi seguridad. En Deuteronomio capítulo 6, versículos 3 y 4 leemos: escucha, Israel, y obedece fielmente estas leyes para que prosperes y te conviertas en una nación muy numerosa. ¿Quiénes queremos prosperar en este año y convertirnos y que se aumente el poder de Dios sobre nuestras vidas? Todos lo queremos. Dice: como el Señor, el Dios de tus antepasados te prometió, la tierra que vas a ocupar rebosa de leche y de miel. Y luego el 4 comienza igual que el 3. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Entre el pueblo judío, estos versículos se le llama el Shema en hebreo. Y esta palabra hebreo, su significado simple es escuchar. Shema es escuchar. Pero esta raíz implica, escuchen bien lo que voy a decir, implica también el prestar atención a la voz que habla, teniendo la intención absoluta de obedecer. Esa es la diferencia. Para nosotros, en nuestra cultura, escuchar es exponernos solamente a un sonido, y nosotros cuando escuchamos muchas veces lo interpretamos como propuestas. Pero escuchen bien, el Shema no es una propuesta cuando Dios habla. El Shema es una orden que nos direcciona y nos va a establecer y nos va a llevar al terreno de la bendición. Entonces, escuchar el Shema, esta raíz, les decía, implica prestar atención a la voz que habla, pero yo mismo teniendo toda la intención de obedecer. No me obligan. Entiendo que la voz viene del buen pastor, del gran pastor, del príncipe de los pastores, y no me queda de otra, Chihuahua, pues tengo que hacerlo. No. Escucho con atención y dispongo mi corazón. Cuando David en los Salmos dice: mi corazón está dispuesto, te escucho con toda la intención de obedecerte. Con esta palabra se conoce a la declaración del credo hebreo: un solo Dios y Señor. Shema Israel, hay un solo Dios. Entre los judíos lo oran cotidianamente. Shema Israel, el Señor tu Dios uno es. Y luego sigue: amarás al Señor tu Dios, ese único Dios, ese que escuchaste que solo hay uno, que no vas a compartir tus pasiones, tus pensamientos. Solamente hay uno. Solamente hay uno. Tienes que poner ahí tu corazón. Proverbios 22:12. Los oídos para oír, los ojos para ver, todos ellos, ¿qué dice la escritura? Los hizo el Señor. ¿Qué hizo el Señor? Oídos para oír, los ojos para ver. Los oídos en hebreo ahí es para Shema.
Pero no para escuchar, sí, yo oigo bien lo que está hablando ahorita el pastor, no estoy sordo. No, 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 no. Los oídos que escuchan y que obedecen. Que no dicen, bueno, me gusta la idea. No, está hablando Dios, obedezco. Los oídos para oír, los oídos para Shema, los ojos para ver, todos ellos los hizo el Señor. Habla de una gracia. No todo mundo sabe vivir en el Shema, en escuchar y obedecer, prestos a obedecer. Shema significa pon atención y concéntrate en, escucha y obedece. Escucha y obedece, y con gozo. Shema quiere decir oye. Cuando hay oraciones, el Shema es también, tú vas a leer muchos salmos que dicen, oye, oh Dios, mi oración. Por ejemplo, me acordé ahorita de un salmo que me lo sé, pero no sé cuál es. Lo cantaba yo de niño, una canción. Oye, oh Dios, mi oración, oye, oh Dios, mi oración, y atiende a mi clamor, y atiende a mi clamor. Dios, desde el cielo tú me oirás. Yo lo cantaba de niño. Oye, oh Dios, mi oración, oye, oh Dios, mi oración, y atiende a mi clamor. Salmo 61, gracias. Cuando ese salmo, cuando es oye, oh Dios, es Shema Dios. Escúchame Dios, pero Shema, oye, oh Dios, es pedir a Dios que actúe. Y cuando se recibe también el Shema, es obedecer los deseos. Escucha bien lo que voy a decir. Shema es obedecer los deseos de alguien que sabe más que yo o que tiene autoridad sobre mí. Así de sencillo. Alguien que sabe más que yo o que tiene autoridad sobre mí. Shema es escucharé y haré lo que tú digas. ¿Qué es lo que hizo? ¿De qué se encargó el sacerdote Elí con Samuel cuando era un pequeñito ahí en la casa? Lo entrena y le dice, cuando vuelvas a escuchar esa voz, es el Señor, y dile, habla, porque Shema. Lo que tú me digas, Señor, habla, porque tú vas a encontrar en mí alguien que cuando tú hables no vas a encontrar oposición. No vas a encontrar oposición. Lo que tú digas, eso es. Shema es respetar al que está hablando y hacer la instrucción que está dando. Entonces escuchen muy bien. Oye, escuchar en la perspectiva bíblica, en nosotros en el reino de Dios, nada que ver con lo que culturalmente, escúchenme bien, en cada una de las sedes, nada con lo que culturalmente entendemos. Escuchar así oigo, solamente no, eso tiene que ver con obedecer. Salmo 81, voy a avanzar rápido, versículo 8. Está hablando Dios y dice, pueblo mío, Shema mi advertencia. Israel, ojalá me prestes atención. No adores a dioses extranjeros, ni te inclines ante ningún dios de esos que tienen los demás. Yo soy el Señor tu Dios que te sacó de Egipto. Abre tu boca y yo la alimentaré. Pero mi pueblo no me escuchó, no me obedeció. Mi pueblo no Shema. Así, aquí vienen las consecuencias. Así que dejé que hicieran lo que quisieran y vivieron como les dio la gana. Eso no sería un buen comienzo en este año. Negarnos al Shema. Dios quiere que tú y yo, como nunca antes, dispongamos nuestro oído, que ya expliqué que implica obediencia, que es un sinónimo de obediencia. Dicen, no me escuchaste, así es que no me escuchas, no te voy a obligar, simplemente te voy a abandonar a que hagas lo que tú quieras y que vivas como te da la gana.
Hay veces que nosotros sentimos que estamos haciendo la voluntad de Dios solamente porque no encontramos oposición de Él. Pero no hay que equivocarnos. Hay veces que estamos haciendo nuestra voluntad y Dios no se opone. Al contrario, nos ha entregado a nuestros propios caminos. Yo no quiero eso. Tú no quieres eso. Y Dios nos está llamando este año a que nosotros como nunca antes practiquemos escucharle. Dice en el 13: si mi pueblo me shema y viviera como yo quiero. La voluntad de Dios, escuchen muy bien, hay veces que decimos: Señor, muéstrame tu voluntad. Y en el fondo estamos diciendo: Señor, muéstrame tu voluntad acerca de lo que yo quiero. O sea, a veces confundimos muéstrame tu voluntad en: Señor, esto es lo que yo quiero, ya está establecido. Solamente muéstrame cómo lo consigo. Eso no es Shema. Es muéstrame tu voluntad, es no, ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Lo que tú digas. ¿Se acuerdan de David? Lo que dice: he encontrado un hombre conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo le pida. La característica principal de David es que practicaba el Shema. En su corazón lo tenía arraigo. Era un fanático de practicar el Shema, la voz de Dios, y ponerla en obra por obra. Y del 13 ya leímos: si mi pueblo me escuchara y viviera como yo quiero. ¿Qué dice? ¿Cuáles son las recompensas de escuchar a Dios? Yo humillaría a tus enemigos en la derrota y levantaría mi mano para romper sus cabezas. Los que odian al Señor se rendirían y serían castigados para siempre. Dios alimentaría a su pueblo con la mejor comida. La roca les daría toda la miel que quisieran. Yo quiero un tipo de vida así. Yo quiero que el Señor humille a mis enemigos y derrote a mis enemigos. Yo quiero experimentar en este año que todo aquello que venga en mi contra, que todo aquello que se levante contra su iglesia, Dios lo someta, les rompa la cabeza y castigue para siempre a aquellos que se oponen al reino de Dios, aquellos que se oponen en mi vida a hacer la voluntad del Señor. Todos esos espíritus, todos esos ambientes oscuros. Pero escuchen bien, es la recompensa por escuchar. Si yo me ocupo de hacer la voluntad de Dios, de escuchar a Dios, Él va a reprender y Él va a azotar a nuestros enemigos. Dios quiere azotar tus enemigos. Dios quiere que vivas en victoria permanente y nos está enseñando: solamente presta atención y escúchame. Y habla de Dios alimentando a su pueblo, dándole la mejor comida, la bendición en todo aspecto. El favor de Dios, su respaldo, su prosperidad, su autoridad, sus intervenciones para aplastar a nuestros enemigos serán el resultado de vivir cada día practicando es el Shema. Shema de cada uno de nosotros. Escuchen lo que voy a decir. Shema de cada uno de nosotros resulta al corazón de Dios en un olor fragante, en adoración, en espíritu y en verdad. ¿Se acuerdan en Juan capítulo 4? Esa mujer que le decían: ustedes dicen que en Jerusalén hay que adorar, nuestros padres nos enseñaron aquí en Samaria que es en este monte. Y Jesús le para el carro y le dice: mujer, va a llegar el día en que todos me van a adorar en espíritu y en verdad, porque de los tales adoradores Dios está buscando y quiere enriquecer su corazón, le dice Jesús. Y a veces decimos: ¿cómo se adora en espíritu y en verdad? Y asociamos adoración a: voy a apretar más los ojos y a poner las manos más tensas, así empiezan a temblar. No, la adoración en espíritu y en verdad es el practicar diario el Shema. Se acabó. Delante de Dios, adoración en espíritu y en verdad es obediencia.
Yo por muchos años leía y no lograba entender. O sea, entiéndanme, en mi espíritu yo quería entender con claridad qué es adorar en espíritu y en verdad. Señor, yo te quiero adorar en espíritu y verdad. Y escuchaba cantos: quiero adorarte en espíritu y en verdad. Y yo decía: sí, Señor. Y todos los cantos que son adorarte en espíritu y en verdad. Y un día entendí algo muy simple. La adoración en espíritu y en verdad es que Él habla y yo obedezco, y se acabó. Y de esos adoradores Dios está buscando gente con el Shema. Segundo de Crónicas 25, del 5 en adelante. ¿Me ayudas, por favor? Amasías habla de un rey llamado Amasías. Casi siempre me gusta dar contextos, pero por tiempo no los voy a dar. Amasías reunió a los de Judá y los reorganizó según sus familias, con jefes de 1000 y de 100 soldados. Luego hizo Amasías un censo de todos los hombres mayores de 20 años, que dio como resultado que Judá y Benjamín tenían 300,000 hombres aptos para la guerra, capaces de manejar lanza y escudo. Amasías, escuchen muy bien, era el rey de Judá y tenía que salir a la guerra. Había enemigos enfrente. Él tiene 300,000, pero siente que no bastan. ¿Y qué hace en el versículo 6? Amasías contrató también a 100,000 soldados valientes de Israel. ¿Se acuerdan que estaba dividido el reino Judá e Israel? Y a sus hermanos vecinos de Israel los contrata. Siéndole el rey de Judá, contrató 100,000 valientes de Israel por 3,300 kilos de plata. Pero un hombre de Dios, un profeta, un hombre de Dios fue y le dijo: Su majestad, no deje que el ejército de Israel vaya con usted, porque el Señor no está con Israel ni con esa gente de Efraín. O sea, con los 100,000 que contrataste, que no vengan contigo. Dios no está con ellos. Ahora bien, si decide ir, todavía le da la opción. Si no me pelas en la palabra profética, si no Shema, y quieres y decides ir, hágalo. Dale, rey, esfuércese para la pelea, pero Dios le hará caer en frente de sus enemigos, porque Dios es quien ayuda o hace caer en la batalla. ¿Más clara la palabra profética? O sea, esta es la palabra profética. Si me quieres pelar, pélame, pero si no, que te come el perro, en mexicano. Escuchen bien, amados, amadas. Entonces, escúchenme bien en las sedes. Entonces Amasías, el rey, le preguntó al hombre de Dios. Digan fuerte conmigo: le preguntó al hombre de Dios. Díganlo más fuerte ahí en las sedes, por favor. Le preguntó al hombre de Dios. Hizo un contacto. En el momento que le están dando una palabra profética, y le pregunta: pero entonces, dice el rey Amasías, ¿cómo recupero los 3,300 kilos de plata que le pagué al ejército de Israel? Ya invertí, ya hice una alianza, ya gasté una lanísima. ¿Cómo recupero ese pago? Y el hombre de Dios le respondió. ¿Qué le respondió? El Señor tiene y te puede dar mucho más. Mira lo que le está diciendo el profeta. Ok, ¿estás dispuesto a obedecer? No te preocupes por la alianza que hiciste. No te preocupes por el dinero que invertiste. Lo hiciste sin consultar a Dios. Y te ama tanto el Señor que está viniendo a advertirte que no consumas, que no llegues a la consumación de esa alianza. Pero yo invertí dinero. No te preocupes, Dios te puede dar mucho que esto. Deshaz el trato. Amasías entonces separó sus tropas de las de Efraín e hizo regresar estas últimas a sus casas. Los de Efraín se enfurecieron muchísimo con Judá y volvieron muy enojados a sus casas. Quiere decir que sí escuchó al profeta. ¿Están de acuerdo conmigo? Tuvo su crisis, pero escuchó.
Escuchar, escuchen muy bien, nos va a meter en crisis a veces. No a veces, casi siempre. No pienses que escuchar a Dios siempre nos pone, escuché del Señor. Sí, Señor, lo que tú digas, Señor. No, a veces Dios nos pide cosas que uno dice, es que ya firmé, es que ya hice la negociación. Y siempre ahí es donde entra el arte de adorar en espíritu y en verdad. Y si este año aprendemos a escuchar de esa manera a Dios, todo lo que acabamos de leer nos va a recompensar, te va a bendecir, te va a abrir el cielo. Dios quiere abrirte el cielo, Dios quiere que vivas bendecido. Pero escucha bien, todas esas bendiciones están condicionadas a una cosa: adórame en espíritu y en verdad, que es un sinónimo de Shema, de escúchame, ponme atención a lo que te pido. 11. Amasías se armó de valor. Digan conmigo, se armó de valor. Escucha bien, cuando escuchamos al Espíritu Santo, cuando ponemos atención, nos entra un valor y un denuedo adentro impresionante. Y llevó a su ejército hasta el valle de la sal en Edom y mató a 10,000 hombres en Seir. Los de Judá también capturaron a otros 10,000 hombres y los llevaron a la cima de un monte rocoso, donde los tiraron por el precipicio. Todos murieron destrozados contra las rocas. Cuando vaya a Israel, quiero ir a ese lugar. Mientras tanto, las tropas de los israelitas que Amasías había hecho regresar a sus casas, ese versículo ahorita no lo vamos a tomar en cuenta, no nos ayuda tanto a lo que estamos hablando. Ve conmigo al 14. Después de que Amasías, aquí viene, escúchenme por favor en las sedes, amados, amadas, escúchenme por favor. Después de que Amasías volvió de derrotar a los edomitas, y ya vimos qué victoria Dios le dio, se trajo los dioses de ellos y los adoptó como sus dioses. Los adoró y les quemó incienso. Yo agregaría el tarado. ¿Y qué sucedió en el 15? El Señor se enojó muchísimo con él y le mandó, ¿qué le mandó el Señor? Escucha muy bien, Dios manda profetas para consolarnos, para instruirnos, para que sean notarios en nuestras vidas. Pero Dios va a mandar a veces voces, profetas, que nos van a decir así: ¿por qué sigues a los dioses de una nación a la que ellos mismos no pudieron librar de tus manos? O sea, ¿eres tarado o qué? ¿Cómo matas a todos, a todos? Te da una gran victoria, y ahora esos dioses que ellos adoraban los adoptas. Pero el rey, el mismo Amasías, el que había dicho, el que había obedecido, pero el rey lo interrumpió y le dijo, ¿qué le dijo? ¿Quién te nombró consejero real? O sea, ¿quién te puso como mi consejero? Deja de fastidiar si no quieres que te maten. El profeta dejó de insistir, pero le dijo: yo sé que Dios ha decidido destruirte porque has hecho eso y no seguiste mi consejo. A ver, ¿cómo puedes pasar de un ¿qué hago? Dime, y hasta de abortar y deshacer una negociación al haber escuchado a Dios? Ahora el mismo hombre, unas horas después, tiene una victoria y le entra la soberbia. ¿Quién te nombró como voz certificada para mí? Y el profeta dice: no me peles, pero así dice el Señor, te voy a destruir porque no escuchas, porque no Shema. Nuestros fracasos nos los fabricamos, hermanos, al no escuchar. Me está pasando esto a comienzo de año y se lo pedí al Señor. Lo hago constantemente, pero estoy devorándome la palabra. Quiero, casi todo lo que estoy leyendo lo he leído 30 años, pero me está sabiendo a miel otra vez. Siento la voz de Dios sobre mí,
pero quiero Shema. Quiero decirle: aquí estás, cuenta conmigo, Señor. Hay veces que comenzamos que no comencemos el año como la primera etapa de Amasías, que hasta estamos dispuestos a un montón de cosas, y un mesecito, 2 mesecitos, ¿quién te ha puesto a ti? Yo he notado, yo lo siento como pastor, los últimos años he visto cuánta soberbia se ha levantado en un montón de corazones que antes me escuchaban. ¡Qué soberbia! Ahora, yo no vivo, ni nadie del equipo pastoral vivimos sintiendo que somos buenos pastores si nos escuchan. Mi tarea como pastor es guiar, nada más. Tú nunca vas a ver. La Biblia dice que las ovejas, ¿qué dice? Oyen la voz del pastor, ¿y qué hacen? Le siguen. La tarea es hablar, sigue. Ovejas siguen. Cabras hacen lo que quieren. Se salen de la ruta, del rumbo. Y aquí, ¿quién te nombró? Entonces el 17, Amasías, rey de Judá, pidió consejo y mandó mensajeros a Joás. ¿Quién era Joás? El rey de Israel, el rey de aquellos 100,000 que contrató y que luego deshizo el contrato, que era hijo de Joacás y nieto de Jehú. En el mensaje, aquí viene Amasías, le retaba a enfrentarse con él. Joás, rey de Israel, le mandó esta respuesta a Amasías, rey de Judá. Y mire la respuesta que le da. Qué fuerte. En el Líbano, el cardo le mandó este mensaje al cedro: entrega a tu hija para que se case con mi hijo. Pero pasó un animal salvaje y aplastó al cardo. Un cardo, una plantita insignificante, chocarrera, queriendo, dándole órdenes al cedro del Líbano, el árbol más imponente que existe en el mundo. Un cardo diciéndole: dame a tu hija para casarme. Y dice, mientras le quería dar instrucciones, pasó un animalito y ¡pum! Y acabó con el cardo. Eso es lo que le está diciendo. Le está diciendo: eres idiota, queriéndome desafiar de esa manera. ¿Sientes que yo me voy a someter a ti? Y miren el 19. Tú estás muy orgulloso. Digan conmigo: tú estás muy orgulloso. Cuando pierdo Shema, me puedo volver orgulloso. Tú estás muy orgulloso de haber derrotado a los edomitas, pero mejor quédate en casa. Me acuerdo que ese mensaje lo di en la pandemia: quédate en casa. Pero mejor quédate en casa y no te metas en problemas. No seas tonto. ¿Para qué buscas problemas y caer no solo tú, sino contigo Judá? ¿Y qué dice? Amasías le dio las gracias. Gracias por ubicarme. Así dice el siguiente versículo. Amasías no le hizo caso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios lo había decidido así. Ya que su propósito era entregarlo a Israel por haber seguido a los dioses de Edom. ¿Quién había decidido que estuvieras? ¿Quién dio permiso que estuviera soberbio? Que no escuchara, que sintiera que él la podía en la vida, que no necesita un pastor, que no necesita un consejero. ¿Quién lo había decidido? ¿Quién lo entregó a esa soberbia? Dios mismo. Cuando yo dejo de practicar el Shema, que es un oído tierno, obediente a Dios, sincero delante de Dios, he hallado a David mi siervo, el cual hará todo lo que yo le pida.
Uno dice, ¿por qué David era un hombre conforme al corazón de Dios? Porque tocaba el arpa, porque era guapo, porque era buen músico. Nada que ver, nada que ver. David tenía el corazón de Dios porque sabía que tenía un oído que escuchaba, que Shema implica obedezco. Tuvimos antier una plática, Norma y yo, con nuestros pastores, como 2 horas y media, comenzando el año. Nos llamaron, nos pusieron enfrente, y te voy a decir algo que practicamos Norma y yo. Norma y yo no somos de los tontos que esperamos a que nos llamen a cuentas. Rendimos cuentas. ¿Escuchaste lo que acabo de decir? Lo vuelvo a decir, Norma y yo no somos de los tontos que esperan ser llamados a cuentas. Somos de los que rendimos voluntariamente cuentas. Nos sentamos y nosotros no esperamos a que nos digan, bueno, ustedes nos llamaron, ¿qué quieren, pastores? Inmediatamente, flúyele. Y las quejas de la Norma. No es cierto. Bueno, sí, cierto, un poquito. Y las quejas del Alejandro. El panorama. Y al último, sobre un tema filoso, nos dieron una orden. Una orden muy incómoda. ¿Verdad que fue incómoda, amor? La orden. Muy incómoda. Y nos pidieron que le hiciéramos, terminando, cerramos la computadora e inmediatamente votamos y modificamos todo nuestro día y nos sometimos. Y Dios nos bendijo. Porque yo he aprendido, si yo no sé Shema, siempre voy a ser de aquellos que las órdenes las considero propuestas. Y el que es inteligente, cuando escuchas a veces propuestas de gente de autoridad, las traduces como órdenes. Eso se llama inteligencia. No es que me diste una orden, fue una propuesta, ¿no? Déjalo así. Te exhibes en donde estás. Para mí, escuchen muy bien, mi pastor Vicente, él es un hombre de pocas órdenes, contaditas, pero es un hombre que habla sabiduría y no tiene que usar te ordeno o te propongo. Y yo no tengo que decirle, perdón, pastor, ¿es orden o es propuesta? Él habla, entiendo, escucho y obedezco. Se acabó. Y eso me hace vivir en bendición. Y eso es lo que te puede hacer, escuchen en cada sede, vivir en este 2023 en bendición. Escucha. Si te cuesta trabajo Shema, es que hay orgullo y rebeldía en tu corazón, ponlo delante del Señor y Él nos ayuda. Él nos ayuda. Dios tiene toda la disposición a través de su Espíritu de enseñarnos. Estos días yo escuchaba al Señor y me hablaba tantas cosas. Hermanos, yo puedo aventarme el año hablando este tema. Y el Señor me decía, Alejandro, escúchame que te quiero bendecir. Dile a la iglesia que los quiero bendecir. Y que hay que hacer cultos de santa unción y cultos. No, hermanos. Mejor los entrenamos y nos recordamos todos en la casa de Dios y bajo el poder de la palabra. Solamente escuchar, hermanos. Escucha. Ama este libro. Me regalaron esta Biblia terminando el año. La estoy disfrutando. Es una nueva versión. Ay,
Qué deleite escuchar a Dios. Y qué adoración en espíritu y en verdad resultaría que Dios diga: este no es, como leemos en TCD en Santiago, solamente de los oidores, pero ser hacedores de la palabra, y no son tan solamente oidores engañándote a ti mismo. Estuvo suave, estuvo padre, estuvo chidote. Adoración en espíritu y en verdad es Shema. Escucho y obedezco. Yo, antes que ser pastor, soy oveja. Y antes que soy pastor o obispo, lo que sea, soy un discípulo. Cuando muera, ya entiendo qué epitafio quiero yo en mi tumba. Aquí están los restos de uno que tuvo oído de discípulo. Ese es el top en la vida, hermanos: escuchar y obedecer. No te metas en problemas en este año. No vamos a andar. Nuestra última entrevista con Misa y Caris, nos fuimos a desayunar, nos invitaron y lo pasamos muy bien. Y siempre los pastores terminamos consolándonos de nuestras frustraciones y concluimos y recordamos, más bien, es que no somos el Espíritu Santo. Quien quiera oír, que oiga. Que sea bendecido por oír. Sé bendecido por oír. Ábrete el cielo. Deja que Dios someta a tus enemigos en este año. Deja que Dios te dé lo mejor de las cosechas. Deja que el Señor cante en el cielo de alegría porque ha encontrado un oidor y un hacedor. Ahí está en Santiago. Esa es una buena manera de comenzar. Y que no nos pase lo de Amasías. Comenzó acá, terminó diciendo: ¿y tú quién eres para hablarme? Y al último terminó de fanfarrón. Y Dios dijo: Él lo escogió. Yo no quiero eso. Yo leí quién sabe cuántas versiones la semana la vida de Amasías, y lloré y le dije: Señor, yo no quiero ser un Amasías. Quiero ser el Amasías en la primera etapa de su vida, que tenga crisis cuando oye tu voz y decir: y toda esta lana ya la pagué, y que pueda escuchar: Dios tiene el poder para darte más. Hombre, tranquilo, deshace ese trato, deja ese camino, es lo que le dijo. Muchos de ustedes tienen que dejar relaciones. Hay muchos muchachitos y muchachitas tontos que andan noviando atrás de nosotros los pastores y haciendo tonterías, y a veces los papás tolerándoles y las mamás. No nos vamos a meter, les avisamos. Acuérdense. ¿Se acuerdan? Mano izquierda en el muro. ¿Alguien se acuerda? ¿Para qué son la mano izquierda en el muro? Para los pastores, agarrar los dientitos que se dan con pared y pegárselos con mucho amor a los chimolitos tontos. Nos van a tener aquí como pastores, a todo el equipo pastoral, para amarles. Pero mi consejo es: escucha al Espíritu Santo. Antes de cómanse este libro, coman con corazón tierno y sencillo. ¿Está bien? ¿Está bien en las sedes? ¿Queda claro el sencillo mensaje de comienzo de año? A veces esperamos que alguien me dé una palabra profética. Ya te la di. Shema, conquistando fronteras.
Esa es la palabra profética para este año en Conquistando Fronteras. Shema, escucha Conquistando Fronteras. Se acabó. Amén.